Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde nosotros podemos hablar sobre diferentes temas de salud mental. Soy Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy voy a tener el gusto de conversar con ustedes y con nuestra invitada sobre violencia basada en género. Y para poder conocer mejor sobre ello y sobre todo saber cómo prevenir esta situación, tenemos ya con nosotros a nuestra invitada, la doctora Olga González Sarmiento, quien es educadora, psicóloga y psicoterapeuta, y con mucha experiencia en cuanto a este tema. Es también vicedecana de la Facultad de Educación de nuestra Casa de Estudio, a quien ya le damos la bienvenida. Doctora Olga, muchísimo gusto tenerla aquí en el programa, sobre todo para conversar de este tema que es tan importante hoy para la salud mental. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Encantada de estar aquí. Qué bueno. De repente, para empezar, podríamos hacer una distinción. ¿A qué llamamos violencia basada en género? Mira, violencia basada en género es aquel tipo de violencia que está centrada en el género que tiene la persona, con el que se reconoce la persona. En nuestro país hay, según las estadísticas, mayoritariamente una violencia basada en género que va contra el género femenino, pero no son los únicos. Pueden haber algunos casos, mucho menor cantidad, de violencia basada en género al varón y también hacia las minorías. También se considera violencia basada en género. Importante señalar estos detalles, ¿no? Porque generalmente hablamos de repente de manera equivocada violencia a la mujer, que es otra cosa específica. No, es un tema mucho más genérico. Es por el género que tú tienes, yo me siento en el derecho de agredirte, sea de una manera verbal o sea a través de golpes, de lo que sea. Siento que soy superior a ti por mi género. Esa es básicamente la idea de la violencia basada en género. Ahora, hay muchas explicaciones que podrían estar indicando por qué aparece esto, ¿no? Pero desde el punto de vista psicoterapéutico, desde el punto de vista psicológico, ¿cuál es esta explicación? Mira, Dani, yo he sido formada en una orientación que es la teoría de esquemas maladaptativos tempranos, que es de Jeffrey Young. Es una teoría muy interesante que considera que la manera como nosotros nos comportemos de adultos ya, cómo veamos el mundo, cómo interpretemos las relaciones interpersonales, cómo tengamos nuestro concepto, depende de un periodo muy importante en la vida que va de 0 a 12 años. O sea, los patrones que hemos formado va a depender los esquemas que nos han formado nuestros cuidadores, que como tú muy bien sabes, no siempre son el papá o la mamá, pues la abuelita, la señora del nido, de la cuna, etc. Entonces, ellos vienen cada uno con su propia forma de ver la vida, su propia forma de interpretar las circunstancias, de interpretar las relaciones de pareja, de interpretar el género de la otra persona. Entonces, cada persona ha sido formada en ese periodo que te digo de 0 a 12 años, con una determinada manera de ver la vida. Son creencias nucleares, son patrones de pensamiento que se han instaurado y se han instaurado en un momento de una experiencia dolorosa que le ocurrió al niño, inclusive desde que estaba en gestación hasta los 12 años. Y hablamos de estos esquemas, pero cabe señalar que estos esquemas tienen un agregado que vienen a ser maladaptativos. Así ¿no? es. ¿Por qué esta situación? Son maladaptativos cuando los cuidadores que estuvieron a cargo de ese niño les enseñaron, como te comentaba, a través de sus propios esquemas a ser temerosos. O les instauraron determinadas ideas como, por ejemplo, todos los hombres son malos. Entonces, ese tipo de esquema, la persona, niñito, 2, 3, 4 años, que de repente está jugando allí, escucha algo o presencia algo. Una discusión, algo que le dice el papá a la mamá, el hermano a la hermana, los hermanos mayores, etc. Entonces él escucha e interioriza, por ejemplo, ¿sabes qué?
anda y atiende a tu hermano, que viene a jugar fútbol. Y la niña de repente está estudiando o haciendo tareas de su colegio. Y le dice, levántate y tienes que atender a tu hermano. Entonces, ¿por qué lo tiene que atender? No porque el joven esté enfermo o le haya pasado algo, lo tiene que atender por el hecho de ser mujer. Entonces, como el niño interpreta como es mujer, entonces yo tengo que estar al servicio de, tengo que obedecer las órdenes porque él de alguna manera está de un plano superior a mí. Entonces, esa percepción que va captando en esa dinámica familiar, en esa dinámica de grupo, va interiorizándose, ¿no? Exacto. Y va formando el patrón que luego va a ser la cognición que tiene para responder en el futuro. Exactamente. Puede no solamente ser maladaptativo, lo ideal es que sean adaptativos. Ya más adelante, quién sabe, podamos conversar de ese aspecto. Pero ahorita en este momento, como estamos asociándolo a la violencia basada en género, hay momentos, situaciones familiares de conflicto que dentro de ese contexto se resuelven de repente a golpes o a gritos o con insultos. Y el niño puede tener 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, observa eso y considera que esa es la manera natural de responder. Entonces se siente como, si es varón, como, bueno, a mí me toca hacer eso, pero si es niña, de repente está aprendiendo esquemas de sumisión. Por ejemplo, un niño que ha sido abandonado, no necesariamente abandonado porque lo dejé en la puerta de un orfelinato, ni una iglesia, ni nada por el estilo, sino que fue abandonado porque los padres de repente estaban pendientes de sus dispositivos, nunca les prestaron atención o le dieron el dispositivo para que la persona dejara de molestar, entre comillas. Entonces, ese niño, ¿cuál es la idea? Que no necesariamente se le transmite a través de palabras, sino a través de las acciones de sus cuidadores. Entonces el niño interpreta, bueno, yo no merezco atención, no soy importante. Estoy en un segundo plano. Estoy en un segundo plano. Primero está A, B, C, D, E, hasta F y después voy yo. Entonces se acostumbra a aceptar ese rol. Entonces al aceptar ese rol está generándose un esquema maladaptativo. Entonces, ¿qué cosa pasa? Cuando ya es adulto, supóngase que este niño del ejemplo sea una niña, dice, bueno, yo tengo que ser sumisa a lo que me pidan. Si me pega, bueno, así será, pues me va a pegar. O si me dice cómo vestirme, tengo que hacerlo porque él es el que sabe y yo no. Él es el que vale y yo no. Ese es el problema. Y de ahí empiezan las aceptaciones, empiezan el transgredir normas a veces porque está pensando no merezco, no tengo derecho a. Por supuesto. Empiezan, como tú muy bien dices, las transgresiones un poco de repente para defenderse a sí mismo. Pero ¿qué pasa? Estas personas tienen un autoconcepto muy lastimado, un autoconcepto negativo. Entonces, como lo que estábamos diciendo, no valgo, no soy inteligente, soy fea, soy gorda, lo que fuere. Entonces ya es mi manera como yo interpreto la vida desde esa mirada. Vale decir que estamos hablando entonces de esquemas maladaptativos tempranos, de abandono, ¿no? de sentimientos de sumisión, de inferioridad. Exacto, así es. Y que esto va a repercutir en la forma como responde frente a una persona que es agente agresor. Exactamente, porque ¿qué cosa va a pasar? Él ha crecido en ese sistema, con esos esquemas, que se repiten día a día. Día a día van dando el mismo mensaje de muchas maneras diferentes. Entonces la niña, el niño crecen y se convierten lamentablemente muchas veces en el agresor y la víctima. ¿Por qué? Porque ya se instauró ese esquema. Eso puede detenerse en el camino. De 0 a 12 años todavía podemos cambiar un esquema maladaptativo a un esquema adaptativo. Y después, pero ya con ayuda de psicoterapia. Claro. Entonces, ¿qué cosa pasa? En un momento dado se me fijaron esos esquemas porque algo ocurrió que sirvió como para que se fijaran. Pero luego en la vida, de repente pasan los años, ya tienen esos niños, se convirtieron en un joven, en una chica, y resulta que
están en pareja. ¿Sí? La chica decide, por la razón que fuera, le pega demasiado, la insulta, la humilla, le quiere controlar la vida, lo que fuera, decide acabar con la relación. Y él vuelve a experimentar, se le activa el esquema, vuelve a experimentar esas sin razón, esa sensación, esa frustración, esa sensación dolorosa que sentía cuando era niño, se le activa con este abandono. Porque hay un esquema de abandono. Porque está predeterminado. Está como, exacto, está como programado. Entonces, cuando esa persona experimenta eso, como no le han enseñado a resolver conflictos, no le han enseñado a comunicarse de una manera asertiva, no le han enseñado a valorarse como ser humano, entonces su respuesta es una respuesta que parte de la frustración, del dolor, y puede terminar en una agresión tremenda como las que lamentablemente tanto vemos, que hasta llegar a quitar la vida a otra persona. Entonces es una respuesta a algo que ya no puede controlar. Exacto, y que se activa de manera inconsciente, porque no es que el perpetrador o el agresor diga, bueno, ahora voy a hacer tal cosa. Bueno, de repente en un contexto sí lo dice, determinado. Pero muchas veces estas respuestas son totalmente emocionales. Simplemente responden. Uno diría, pero qué barbaridad lo que ha hecho, qué cosa tan terrible. Pero lo que pasa con esa persona es que está actuando quizás muchas de las veces en base a una respuesta de dolor, una defensa frente a un gran dolor que experimenta. Y eso nos lleva a la situación de que si se están formando estos esquemas tempranos, por ello es no tempranos, en etapas tempranas, ¿cuáles son las acciones que pueden ser más favorables para prevenir ello? Mira, yo creo profundamente que la educación es importante, pero voy a comenzar en primer momento por el hogar. Ok. El hogar, sea quien lo componga, porque ya sabemos todas las diferentes formas de hogar que hay. Pero en ese hogar sí se le enseña empatía. Pero la empatía es 2 puntos, tal cosa, no, sino empatía en darse situaciones de la vida cotidiana. Okay. Entonces, el niño va como asimilando ese esquema. Esquema de una estrategia de comunicación asertiva. O sea, a ver, no vamos a discutir. Ven acá, vamos a conversar. A ver, escúchame, ya está bien, yo lo sé que estás molesto. Escúchame, vamos a ver. Tranquilito, vamos a respirar. Respira. Ay, vamos a respirarlo y ya está. Yo sé que estás molesto, dime por qué estás molesto. Entonces comienza a ver, la persona aprende desde pequeñita a exteriorizar de una manera asertiva qué le pasa. Inclusive cuando esté muy molesta, muy frustrada. Entonces esa persona aprende que debe de expresar sus emociones de una manera más constructiva. Luego la escucha, por supuesto, porque hay gente que solamente habla y no escucha. Cuando tiene que escuchar, no puede escuchar. Entonces allí de repente es un origen del conflicto. Y tocando el tema del conflicto, es necesario que se le enseñe en el hogar cómo resolver de una manera constructiva conflictos. Porque la resolución de conflictos no es, ya está, estoy cansada, ¿sabes qué? Ándate a tu cuarto, te quito el celular. Ya no me molestes, ya yo me voy. Me voy a ir a tomar un café porque estoy estresada. No. O sea, hay que enfrentar ese conflicto y ver cómo se resuelve de la mejor manera para ambos. Acuérdate, ganar. O sea, no la persona, por ejemplo, que le quita la vida a una persona que la lastima de una manera tan grave, como tenemos casos tan dolorosos casi a diario acá en nuestro país. Entonces, ¿qué cosa es lo que se requiere? Esa persona, ¿qué piensa? Mejor dicho, piensa, yo debo de ganar, ¿qué importa que tú pierdas? O sea, no te tengo en consideración a ti como ser humano. O sea, no tienes derechos, solamente son válidos mis derechos. Entonces, en esa situación, según él está ganando, pero en realidad la relación se convierte en perder. Claro, definitivamente. ¿No? Y qué importante esta situación, porque señala claramente de que ante una situación de conflicto, una situación de frustración, para evitar que tengamos una interpretación inadecuada y creer que somos abandonados, que no nos hicimos caso, que de repente nos dejaron, que somos lo menos en la familia, no, más bien
e interpretar que existe una estrategia para resolver ello, ¿no? Como las que has mencionado, ¿no? De todas maneras, y yo creo que sobre todo para ir formando esa autoestima, ese autoconcepto, prestarle la atención que requiere el niño o la niña. Yo vi hace muy poco, voy a decir algo muy breve, en un centro comercial, una madre que tenía unos 22 años, con un bebé lactante de unos 5 meses aproximadamente. Ella lo tenía acá y el celular estaba revisando sus redes. El bebito la miraba, le hacía así con su manito y ella nunca lo miró. Ese niño en ese momento está iniciando un esquema maladaptativo. Porque no le están diciendo, es importante para que yo en este momento tan íntimo entre tú y yo te preste toda mi atención, te hable con dulzura, te mire, te acaricie. Entonces allí, si yo hago todo esto, estoy formando apego y apego sano. Exactamente. Si no, tenemos el reactivo, ¿no? Que tiene unas consecuencias que ya sabemos bastante desagradables para el desarrollo psicológico de la persona. Así, ¿no? Y para la sociedad, y para el entorno, y para todo. ¿Y cómo es que la violencia basada en el género puede tener tanto crecimiento, ¿no? Que cada vez vemos más casos, ¿no? ¿Qué factores han determinado de pronto que esto se haga cada vez más intenso? Yo creo que hay la percepción de que los niños pueden crecer como una plantita, así les echo un poco de agua, les doy alimento, ahí está bien, le remuevo la tierra cada cierto tiempo y hasta crecen. O sea, la condición sine qua non es simplemente ya estás vivo, puedes seguir vivo. Pero ese niño para crecer, para formarse con una autoestima sólida, que le dé seguridad, que le dé apertura al otro, que le haga ser consciente de sus límites, que le haga valorar a la otra persona, que le haga ser una persona constructiva en la sociedad. Que esa persona, ¿no? Exacto, alguien lo tiene que haber acogido, escuchado, amado en el hogar. Pero en la escuela también hay estrategias. O sea, la escuela no es solamente para recibir conocimientos, para desarrollar competencias, que eso es muy bueno. Pero lo que nosotros necesitamos que la escuela, dada la situación que todos conocemos de los hogares, lo que necesitamos es que la escuela de alguna manera complemente la labor del hogar, que pueden haber hogares muy comprometidos, que se toman muy en serio la crianza y la formación de sus hijos, pero hay hogares donde prácticamente los niños crecen como esa plantita solos. Entonces la escuela necesitaría incluir dentro, yo creo profundamente en eso, he venido trabajando de muchos años desde el punto de vista de la prevención de violencia basada en género desde la educación. Entonces necesitaríamos incluir en el currículo varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con identificar perspectivas distintas de género frente a las mismas circunstancias, a los mismos casos, a la misma problemática. Porque muy distinto, tú, yo y todos los presentes lo sabemos, muy distinta es la perspectiva que tiene un varón del que tiene una mujer frente a lo mismo. Entonces tenemos que escucharnos, tenemos que saber cómo piensa el otro, para saber si yo inicio una pareja, también la voy a iniciar con una persona que tenga más o menos las mismas creencias nucleares que las mías. Porque si no, eso se va a disolver al poco tiempo y nos vamos a hacer daño. Y qué importante conocer ello, ¿no? Porque, como bien dices, si se inicia una pareja, es importante darse cuenta cuáles van a ser sus percepciones que tiene esta persona respecto a la vida, respecto a la violencia, ¿no? Y de ahí ir viendo si conducimos por el mismo camino o qué se puede hacer, ¿no? Exactamente, incluso la independencia, lo individuales que somos cada cual. O sea, una persona, si a mí me gusta vestirme como estoy vestida, mi pareja, por mucho que yo lo quiera, no me tiene que imponer un patrón de vestimenta, porque él tiene que ser consciente en que me tiene que respetar en mi individualidad, como yo tengo que respetarlo también de la misma manera a él. Claro, y eso justamente era un punto que me gustaría tocar contigo, es en qué medida nosotros estamos, ¿no? Teniendo un comportamiento que de alguna manera habla que respetamos, nos respetamos, ¿no? Y evitamos esa violencia de género, ¿no? Exactamente, esa violencia basada en género
tiene múltiples expresiones. Puede hacer de que una pareja diga que puede ser un varón, o ahora hay diversidad también, ¿no? De género, de orientaciones. Entonces puede ser que la persona diga, pero yo no le puse un dedo encima, no he generado violencia a esa persona. Claro que sí. Si a esa persona la estás todos los días humillando, todos los días desacreditando, todos los días diciéndole que qué fea es, que qué gorda, que qué vieja, que poco inteligente, que no sé cuántos, que no me gusta cómo te vistes, cómo te comportas. Entonces, hay todo un diálogo que es violencia. Eso también es violencia. Si me dicen a mí, estás en el centro comercial, a ver, pruébame, haz un, fílmate o toma una foto o lo que sea para que me acredites y me mandas la prueba, o simplemente enciende la cámara para que yo sepa que tú estás ahí. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? De ahí la mujer tendría que saber valorarse y no permitir ese tipo de conductas, y el varón saber de que se está excediendo al realizar eso. Sabemos que hay multiplicidad de comportamientos que expresan eso, ¿no? Pero también hay quizás estrategias básicas que debemos tener en cuenta. Yo te pediría a modo de recomendación, ¿cuáles son las estrategias que debemos siempre valorar, ¿no? Para tener una salud mental favorable, ¿no? Mira, en el caso de las personas que han sido criadas con esquemas adaptativos tempranos, ya saben de algo que es básico: respeto. O sea, la persona tiene que respetarse a sí mismo y con sus propias actitudes y acciones, sin decir una palabra, respétame por favor. Nadie se va a atrever a faltarle el respeto si es que esa persona tiene una forma clara de comportarse y de valorarse. Entonces quedamos que el respeto es una de las claves importantes. El respeto, la comunicación, la escucha, la tolerancia, la empatía. Y si tuvieras la oportunidad finalmente de decirles a todas las mujeres un mensaje que ayudaría a ese respeto, ¿cuál sería? El día 8 de marzo es el Día de la Mujer. Mucha gente manda felicitaciones, feliz Día de la Mujer, feliz Día de la Mujer. Y yo todos los años digo, no es una celebración, es una conmemoración de personas que hasta dieron su vida para defender los derechos de la mujer. Yo creo que en honor y agradecimiento a esas personas que dieron su vida, creo que tenemos que ser capaces de criar mujeres que se respeten. Y de criar, porque a veces las mujeres somos las más machistas, criar varones que respeten a la pareja. Muchísimas gracias, Olga. Fue un gusto escuchar tus palabras. Bien, hemos tenido la oportunidad de conversar con la doctora Olga González, quien desde su perspectiva nos ha dado a conocer lo importante que es el respeto para poder prevenir la violencia basada en género. Muchísimas gracias. Síganos en nuestro canal digital cayetano.plus.